lluvia de aplausos. Amén. Gloria a Dios. Yesterday I was my birthday. Understand? Ayer fue mi cumpleaños y hoy estoy con ustedes. A mí me alegra mucho estar con ustedes. Vamos a orar antes de leer la Biblia. ¿Estamos? Señor, invocamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa noche. Queremos que sea una noche diferente, una noche donde nos encontremos contigo, con tu hermosa y divina palabra. A la hora de leer el pasaje bíblico, este libro santo, esta palabra divina, llegue a lo profundo de nuestro corazón, genere fe, confianza, certeza, seguridad de nuestra salvación en nuestras vidas. Que las personas que están escuchando tu palabra a través de las redes sociales sean invitadas, persuadidas a creer en Jesucristo, a confiar en Jesús, a entender que la palabra de Dios sigue siendo relevante en el siglo XXI, que necesitamos, a pesar de la tecnología y los avances de hoy en día, necesitamos de una palabra hermosa, la palabra tuya, la palabra de Dios. Háblanos como hablabas a los profetas o los antiguos, que esta palabra llegue a nuestros corazones y pongamos en ti toda nuestra confianza. Bendícenos, Señor, limpia nuestro corazón con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Sit down, please. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo, el capítulo 2. El alimento espiritual se basa en este pasaje. Así es que si usted quiere participar del alimento de hoy día, porque este es espiritual, ¿no? El del miércoles, ¿qué fue? Material, ¿no? Los que estuvieron conmigo, vinieron el miércoles, probaron el alimento material. Y hoy día vamos a participar del alimento espiritual. No siempre voy a cocinar, no se acostumbren, hermanos. ¿Ok? Sometimes, de vez en cuando. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 2. No sé si está la diapositiva lista. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Primero, antes de leer, pensemos en su autor. ¿Quién escribió esta carta? ¿En qué condiciones estaba cuando escribió esta carta? ¿Desde qué lugar escribió la carta? ¿Sí saben una confidencia que está en esta carta? Es que Pablo escribió desde un lugar inhóspito, de un lugar donde no tenía libertad. Pablo escribe esta carta desde la prisión, ¿entiende? Él está en la cárcel. Por eso que escribe de un lugar inhóspito. ¿Por qué estaba en la cárcel? No porque había robado o había hecho algo malo. Él estaba en la cárcel por causa de la palabra de Dios. En esa época, en el primer siglo, a los que predicaban el evangelio les perseguían, como en algunos países hoy día. Aquí en Norteamérica no es así en este tiempo. Vivimos una época un poco más de libertad, democracia, pero en la época del primer siglo no era así. Los que creían en Jesús eran perseguidos. Y Pablo había sido llevado a la corte romana
para ser aniquilado. El día de su muerte está cerca. O sea, es un preso que sabe que lo van a aniquilar. Está esperando el momento de su muerte, que ya llega pronto. Entonces, la carta que él escribe, lo escribe a un hijo en la fe llamado Timoteo. Era joven, como muchos de ustedes. Por eso decidí esta noche abrir esta parte de la Biblia. Porque Pablo está dirigiendo la carta a un joven como usted. Pablo ya tiene sus años, le llega la muerte. Pero él tiene un hijo al que ha educado en la fe, al que le ha enseñado el evangelio, la palabra de Dios, con quien ha andado, ha caminado, pero él va a ir de este mundo al otro mundo. No va a estar más, va a estar ausente para siempre. Y su hijo va a quedar solo. Era un hijo en la fe, ¿no? Porque Pablo no tenía hijo, pero tenía un hijo en la fe llamado Timoteo. Era un joven que tenía las mismas pasiones y debilidades suyas. Pero se va a quedar sin papá. Por lo tanto, la carta está llena de significado, porque es su última carta. Porque es la carta de un padre espiritual a un hijo que no va a ver más. Lo verá en la eternidad, lo verá en el cielo, pero en esta vida, en la vida terrenal, no lo va a ver más. Porque él va a ser sentenciado, va a ser ejecutado, va a morir decapitado allá en Roma. Entonces, son sus últimas palabras. Son unas palabras que están llenas de significado. Es como usted sabe que va a morir. El médico le dice, mira, ¿sabes qué? Alista tu féretro, prepárate, porque el siguiente mes te vas a morir, porque la enfermedad que tienes no lo va a curar nadie. Y tú sabes que vas a morir. ¿Qué escribirías tú a tu ser querido? ¿Cómo te vas a dirigir si lo único que tienes es escribir una cartita? ¿Qué escribirías? Yo creo que las palabras que escribirías serían las palabras más profundas, porque son dirigidas a un ser que tú quieres. Y en ese papel escribirías todo lo que tú quieres que él sea. Así que son palabras útiles, palabras buenas que vas a escribir. Bueno, eso hace Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a alguien que él aprecia, pero que no va a estar. Pero le va a dar algunos consejos. En inglés, consejo es advice. Consejos. Entonces, a la hora de leer, ¿en qué tenemos que pensar? En que cada palabra que Pablo dice es una palabra de oro. Es una palabra llena de significado. Alguna vez una madre me dijo, pastor, ¿tiene un libro para jóvenes que me venda? Y yo en ese momento estaba pensando, ¿qué libro para jóvenes, no? Pues ahí está. Timoteo, la primera carta y la segunda carta es para jóvenes. ¿Entiende? Querido joven, si tú quieres aprender cómo vivir una vida cristiana exitosa, de fe, te recomiendo primera y segunda de Timoteo, porque ese es un libro ¿para qué? Para jóvenes. Haríamos un seminario de una semana estudiando primera de Timoteo y la segunda semana segunda de Timoteo, porque es un libro ¿para qué? Para jóvenes. Solo que no lo hemos visto de esta manera. Generalmente lo usan para requisitos para ser pastor, para ser diácono, anciano. Pero este es un libro dirigido a un joven. Y todos los puntos que tiene Pablo escribiendo es para un joven. Por eso, desde esa perspectiva, hermanos, el libro es profundo y lleno de significado para tu vida. Tú eres joven, luchas el día a día. ¿Entiendes? Te enfrentas al mundo, al demonio, a la presión de este planeta, ¿verdad? Porque hay presión, porque hay tentación. Entonces, ¿qué mejor leer el libro de Timoteo? Porque ahí están los consejos más útiles para que nosotros tengamos una vida cristiana de éxito, una vida cristiana con propósito también. ¿Amén? Ahora sí, lo voy a leer.
No sé si puede ponerle diapositiva. Vamos nosotros concentrados en el texto. Segunda de Timoteo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también haremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, qué lindo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y que dice, y vanas palabrerías, porque conducirán más y más impiedad, y sus palabras carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y aparse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¡Qué carta! ¿Qué carta? Esta carta la vamos a desmenuzar, la vamos a ir leyendo para entender cada cosa que Pablo está escribiendo para Timoteo. El título es ¿protegiendo qué? Hay muchos jóvenes que fracasan en la fe. ¿Sí sabían eso? Hay muchos líderes que fracasan en la fe. Hay muchas personas que reciben a Cristo Jesús con todo su corazón, con toda su alma, le sirven por un tiempo, pero luego se apartan, desaparecen de la iglesia. Aquí están los consejos. Pablo está escribiendo los consejos a un joven que sabe que tiene debilidades, sabe que tiene pasiones, sabe que en cualquier momento se va a desviar y entonces va a dar los consejos más precisos que puede escuchar alguna vez un joven. El primer consejo, avancemos. Fíjese cuál es el primer consejo. Ya vimos esto escribe Pablo, ¿no? Vamos, ahí está, ahí nomás. Ahí nomás, nos vamos a quedar en esa diapositiva. Fíjese lo primero que sale de la pluma de Pablo. El primer consejo, ¿qué es? A ver, ¿entendieron? ¿Cuál es el primer consejo? ¿Cómo tú escribirías a tu hijo?
esfuérzate en ser bueno, esfuérzate en ayudar a los pobres, esfuérzate en cambiar tu carácter. Pero Pablo no le dice eso. No le está diciendo, Timoteo, esfuérzate en cambiar tu carácter, esfuérzate en ser un exitoso, esfuérzate en ser la mejor persona del mundo, esfuérzate en ser bondadoso, esfuérzate en santidad, esfuérzate en ser impecable. ¿Qué le dice? ¿Que se esfuerce en qué? La gracia. ¿Y qué es eso? ¿Un manual de lectura? ¿Algo que se come? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y eso va para cada uno de ustedes. Porque este mensaje que Pablo le dije a Timoteo también es para todo hombre o mujer que lee la palabra. Lo que Dios quiere, que uno de tus primeros trabajos en el cristianismo es que te esfuerces en la gracia, te esfuerces en entender la gracia, te esfuerces en estudiar la gracia, te esfuerces en comprender la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Hermano, la cosa más linda de la Biblia, más hermosa de la Biblia es la gracia. ¿Qué significa esto? Que a un infeliz pecador Dios lo recibe. Que a una persona que ha cometido los peores pecados y se ha ido y se ha hundido en el fango, yo no puedo entender, pero Dios lo recibe y lo salva. En el cielo no estará gente buena. En el cielo habrá gente que pecó, pero que en algún momento entendió la gracia de Dios y fue recibido por gracia. No creas que en el cielo va a haber gente perfecta. Eso es un mito. A ver, ¿quién me dice en la Biblia, Noé fue perfecto? ¿Qué hizo Noé después de ver el diluvio? Se pegó, hermano, la emborrachada de su vida. ¿Se acuerdan, no? Y los hijos lo vieron desnudos. Lo vieron desnudo. ¿Y estará dónde? En la gracia. En el cielo habrá también un ladrón que toda su vida robó. Pero el desgraciado, el último día de su vida, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés. ¿Y sabes qué? Lo que me sorprende a mí y me vuelve loco es que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. A un infeliz ladrón le dio el cielo. En el cielo también habrá un mujeriego. Uy, ay, ay, ese sí que era mujeriego hasta no da más. ¿Cómo se llamaba? No, pero hay otro, que el papá. Qué sinvergüenza que era. Y escribió la Biblia. Y escribió la Biblia, ¿verdad? Que tú lees el texto bíblico. Y lo lees. Y estará en el cielo el sinvergüenza ese. Caray. Y encima asesino. Sí. Mandó a matar. Es sinvergüenza. No me digas que era mundanito. No. Él lo hizo en la fe. Él lo hizo con el llamado de Dios. ¿Pero por qué se salva? Porque el cristianismo no tiene que ver con que te salvas por medio de lo que tú hagas, sino que entiendas la gracia, entiendas que Dios te recibe por gracia. La semana pasada estuve en Baltimore. Yo siempre suelo sentarme atrás, pero no sabía que los que se sientan atrás son los que se sienten pecadores. Yo no entendía eso. Y al lado mío estaba un joven con tatús, ¿no? Tatuaje. Y me dice, ¿usted es el pastor que va a predicar? Sí, yo soy el pastor que voy a predicar. Oh, ok. Yo no me siento digno, me dice así. ¿Y por qué? ¿No me ves? Y claro, se veía que tenía todos los tatuajes. Yo no me siento digno. ¿Y entonces por qué viene desde la iglesia? Por si acaso me salve. Pero él no se sentía digno de participar. Él mismo se estaba excluyendo. Él no se sentía salvo. Y le dije al joven, tú tienes tatuaje físicamente y que se te puede ver, pero yo tengo tatuajes internos que tú no puedes ver, pero ¿están dónde? En mi corazón. Así que entre tú y yo no hay diferencia. El mundo puede juzgarte a ti y a mí, de mí decir que soy un ángel, pero yo he entendido la Biblia y la Biblia dice que no hay justo ni uno. Eso dice la Biblia, eso dice Romanos. Tú no eres justo, yo tampoco.
¿En serio, pastor? Sí, no, tampoco soy justo. Y te voy a decir una cosa, tampoco soy digno de estar predicando. Pero ¿sabes por qué predico? Por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios me da la libertad de sentirme con confianza que ese Dios me ha perdonado y que no toma en cuenta mi pecado. Amén, aplauso para el Señor. ¿Sabe por qué se van los chicos de la iglesia? Porque creen que no son dignos, que han pecado tanto, se sienten tan mal, tan pesado, que finalmente deciden ¿qué cosa? No es para mí eso. ¿Por qué? No han entendido la doctrina de la gracia. ¿Quién de nosotros es santo? Yo no debería estar predicando aquí. ¿Pero por qué predico? ¿Porque soy mejor que usted? No, yo predico porque entendí que Dios me salvó por gracia y que soy aceptado y perdonado gracias al Señor. Eso es gracia. Yo te predico desde esa perspectiva, es gracia. Yo no merezco estar aquí tampoco. Así como tú no te sientes merecedor de estar aquí, yo tampoco me siento merecedor de estar aquí. Si estoy aquí es por su gracia, es porque Dios me ha perdonado, porque Dios me ha dado ese privilegio de predicar de su evangelio por gracia. Cuando el joven entienda esto, no querrás irte de la iglesia, porque sabrás, como el salmista David, ¿sabes qué decía? Bienaventurado el hombre a que el Señor no culpa de pecado, dice el Salmo 32. Bienaventurado el hombre al que el Señor no tiene en cuenta su pecado. Bienaventurado el hombre al que el Señor ha cubierto su pecado. ¿Sabe qué significa eso? Feliz. Así se sentía David, porque Dios había cubierto su pecado, porque Dios había perdonado. ¿Y sabes cómo le llama Dios al sinvergüenza de David? Un hombre conforme a su corazón. ¿Y cómo así es que le llama conforme a su corazón si usted sabe todo lo que hizo? ¿Sabes por qué? Porque entendió y aceptó la gracia. Dios te puede llamar a ti conforme a su corazón, no porque eres bueno, esa es una forma errónea de leer la Biblia. Dios te llama conforme a su corazón porque tú has entendido la gracia, porque Dios te acepta por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia significa que Dios te ve justo cuando no lo eres. Tú eres malo, Dios ¿cómo te ve? Justo. Tú eres pecador, Dios te ve como santo. ¿Está entendiendo? Es como cuando estamos recién enamorando. Cuando recién están enamorándose, ¿ves los defectos en la otra? No, todos te dicen, pero oye, ¿en quién te estás fijando? ¿No te das cuenta que es así? Y tú estás enamorado y no puedes visualizar los defectos. Para ti esa persona es la mejor persona ¿de qué? De la tierra. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, hermano, y me comencé a enamorar. Esa mujer para mí era la mujer más perfecta. Yo deseaba casarme con ella. Pero tenía un problema, era muy tímido para, no sé, hoy los muchachos son rápidos, ¿no? Yo para enamorar no era fácil. Me acuerdo que la invité al Parque del Amor. Eran 2 chicas, rubias, bonitas. Mi primo se llevó a una y me dejó a mí con la otra. Mi primo se fue aparte para declararse, dice. Entonces yo estaba ahí con la chica, me gustaba por supuesto, y entonces te comenzaba a decir qué bonito que es el mar, ¿no? Azul, ¿no? Qué bonita que es la noche. ¿Qué planes tienes en tu vida? Pero yo no entraba al tema, ¿no? Me daba nervios. Sí. No. Y yo me tardé media hora hablando y no concretando. Mi primo vino con la chica, ya vamos William. Cuando estaba a punto de decirle, te amo, quiero que seas mi novia, vamos. Claro, nunca más ya la vi, todo terminó. Pasaron 10 años, la volví a ver, pero ya no me parecía la mujer atractiva que en ese momento yo pensaba que era. Cuando uno está enamorado, uno no ve los defectos en la otra, pero ya después de años la veo, evidentemente no me gustaba físicamente.
Porque uno está con los químicos, el cerebro tiene químicos, genera endorfinas, dopaminas, entonces uno se enamora bajo esos estupefacientes. O sea, cuando tú te enamoras drogado. Por eso no vale ponerse de novio, por lo menos debe pasar 1 año o 2 años, conocer a la persona. Porque lo que sientes cosquillitas y que tiemblas cuando ves a la mujer o tú ves al chico, ¿no? Tú te sientes allí, ¡wow! No, esos son los químicos que genera el cerebro. Si tú te vas a poner a enamorar, estás drogado. Pasan los 2 años y vas a ver todos los defectos. Bueno, más o menos la gracia es así, pero Dios no está loco. Dios te mira así por Jesucristo. Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces Dios nos puede mirar como justos, como santos, a pesar de no serlo por su gracia. Amén. Entonces Dios nos invita a crecer ¿en qué? En la gracia. Muy bien. Ahora sí, una vez que le dice que crezca en la gracia, le va a decir más abajo, consejo para él. ¿Sobre qué? Penalidades. Como buen soldado ¿de qué? No se enreda en los negocios de esta. Y aquí aparece soldado. Vamos a estudiar el tema de soldado. ¿De qué más? De atleta, ¿sí? Labrador, ¿ok? Ahora dice, una vez que ya entendió, recepcionó la gracia, le dice ahora sufre penalidades. ¿Por qué la imagen del soldado? ¿Qué hace un soldado? ¿Se va de París? Exacto. ¿Un soldado dónde está? En la guerra. El soldado se necesita para que esté en el campo de batalla, en la trinchera, en la guerra. ¿Por qué la figura entonces del soldado? ¿Sabe por qué? Porque el soldado ¿qué tiene que estar? Enfocado. Escúcheme, si el soldado se distrae, la más mínima distracción de un soldado le puede costar la vida a sus compañeros y a él mismo. El soldado no se puede distraer. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, esto es una guerra. Cuando tú te volviste cristiano, aceptaste a Cristo, ¿entras a qué? A una guerra. No, es que no es fácil. Ahí ya no tiene que ver con religión, porque el religioso es el que viene una vez a la semana a la iglesia, ora, a veces ofrenda, ¿vio? Pero la vida de cristiano es una vida que él entiende que vive en un contexto de guerra. Estamos viviendo en un contexto de guerra y esto no es una vez a la semana, sino todos los días. Es como el ataque que hay allá en Irán, ¿no? Y Israel. Eso es guerra. Entonces vivimos en un contexto ¿de qué? De guerra. No vale distraerse. Tú te distraes y puedes ser eliminado en el campo de batalla. Mira, pastor, ¿hay una guerra? Sí, hay una guerra. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, sangre, sino que contra principados, potestades, huestes de las. ¿Y usted ha leído eso? ¿Qué significa huestes de las tinieblas? Hermano, cuando yo pienso en eso, la piel se me pone de gallina. Porque estamos hablando que el demonio tiene una organización. No es que el demonio trabaja así, que te tienda ahí, no, él tiene bien organizado. Ellos tienen concilios. Ellos se reúnen en sus concilios y en esos concilios estudian la manera cómo eliminar a un cristiano de la vida cristiana. ¿Cómo sacarlo? Porque el trabajo del enemigo es atacar a la iglesia, es atacarte a ti. Porque se llama enemigo, ¿o no? ¿Quién es tu enemigo? El diablo. El diablo odia a Cristo. Y como odia a Cristo y Cristo te ama, entonces Él le va a dar ¿a dónde? Con ustedes, porque nos ama. Entonces el enemigo va a tratar de atacarte, de distraerte, de sacarte del escenario, de poner cualquier tentación. En la cárcel de Ibarra yo conocí a un hombre más o menos de 60 años, ojos azules, simpático, blanco y bien vestido, pero estaba en la prisión. Y le dije, cuando lo visité, le dije, ¿por qué tú estás aquí? ¿Cuál es tu delito? Y yo caí aquí por droga, hermano, me dijo.
Pero ¿y tú a qué te dedicabas en la vida afuera? Yo era pastor de iglesia. Tú sabes que los pastores viajamos mucho, ¿no? Nos van a la misión, para acá, para allá. Y en eso de que él estaba en misión, en Colombia, alguien le dijo, mira, ¿te quieres ganar $20,000? Rapidito nomás. Tienes que pasar esta droga a Ecuador. No va a pasar nada, vas a pasar por trocha. Entonces él pensó, ¿no? Porque uno razona, $20,000, solo por pasar esto. Es claro que es un ratito, no necesitas mucho esfuerzo. Simplemente pasar al otro lado, entregas y tus $20,000. Fíjese, en un momento así de descuido, el pastor fue y lo agarró el ejército ecuatoriano y tú sabes, eso es cárcel. 15 años de prisión. ¿Por quererse hacer rico? ¿Tener dinero de la noche? Hermanos, estamos en guerra. Satanás nos ofrece el oro y el moro. Pero ¿sabes cuál es su objetivo? Quitarte los ojos como a Sansón. ¿Entiendes? El objetivo de Satanás es asesinarte, porque la Biblia dice que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Está de acuerdo? Él te quiere pelar. Él te quiere destruir y va a hacer todo lo posible a ti de sacarte del escenario. Por eso que la Biblia, viendo esto, el consejo de Pablo a Timoteo es enfocado. No te distraigas. ¿En qué pierdes tu tiempo? ¿Estás distraído? ¿Qué es esto? Gana dinero uno con el teléfono. Pero hay gente que pasa horas y horas y horas en el teléfono. Hay un programa que aquí se llama el TikTok. Yo siempre he dicho, ¿sabes para qué lo hacen? ¿Para qué fue diseñado? Para ser adictivo. El TikTok es adictivo. No sé si les ha pasado, pero usted ve un programita en TikTok, termina eso y ya viene otro, la del pastor William, ¿no? No, qué bueno si fuera. Son distintos programas y vienen y usted está ahí. Pasaron 2 horas y perdió su tiempo en lugar de estar estudiando inglés. ¿Entiende? ¿Qué aprendió? Chisme, tonteras, como la otra desfila así, el otro así, con su peinado tal como se despertó. ¿Entiende? El soldado tiene que ser enfocado. No te tienes que distraer. ¿Estás en qué? En guerra. Si tú te distraes, tu pesar va a ser grande. Los días malos vendrán y tú no tendrás contentamiento. ¿Por qué? Porque perdiste tu juventud. ¿Entiende? Hay gente que pierde su juventud, no necesitas drogarte ni alcoholizarte. Hay gente que pierde su juventud no haciendo nada, viviendo una vida sin propósito. ¿Entiendes? Estás en guerra. Eres soldado, soldada. Necesitas estar enfocado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener un programa de actividades, que tienes que tener un proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Te pregunto. ¿Cómo te ves de aquí en 10 años? ¿Con hijita, hijito? ¿Cómo te ves? ¿Entiendes? Tienes que tener un proyecto de ¿qué? De vida. Hermano, la vida no es vivir por vivir. Tienes que enfocarte. Estamos en guerra. Segundo aspecto, ¿qué dice? El atleta, diferente al soldado. El atleta tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del atleta? No, ganar el trofeo, llegar a la meta, ¿verdad? Pero para llegar a la meta no es un tiro de gracia. ¿Entiende? Para llegar a la meta no es una cuestión de suerte. Tiene que haber una preparación previa. Tienes que prepararte. Eso se llama disciplina. ¿Qué es la disciplina? Son una serie de hábitos que tú haces para alcanzar una meta. Disciplina, hermano. Yo no sé cuánto tiempo estás en Estados Unidos. ¿5 años? ¿Ya sabes inglés? ¿Medio siquiera? ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí, esa era tu meta? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué debe haber? Metas. Pero para que tengas metas, disciplina. Porque si no eres disciplinado no vas a llegar ni a la esquina, hermano. ¿Entiendes?
Tienes que tener ¿qué? Disciplina. En la vida cristiana también, disciplina. ¿Quieres aprender la palabra? No es cuestión que te pongas a parar, que en el nombre del Señor Él me va a revelar y yo les voy a predicar. No, eso no es así. Debe haber ¿qué cosa? Una preparación, estudio de la Biblia, investigar la palabra de Dios, investigar el pasaje. ¿Entiendes? Eso es disciplina. Orar también es disciplina. ¿Entiendes? Una serie de cosas que uno hace, ¿qué cosas son? Disciplina. Si un deportista de fútbol no se disciplina, ¿podrá resistir en ese partido que es de alta fuerza? No, van a decir, está rechonchito, ¿no? Ya no puede. Eso decían de Cueva, que fue a jugar a Emelec, ¿no? Estaba gordito y tuvo que salir. Encima que no le pagaban. ¿Por qué? Porque se requiere, ¿qué cosa? Disciplina. Hermano, la disciplina tiene que ver con un cúmulo de cosas que tú haces a fin de alcanzar una meta. Una disciplina puede ser dormir bien. ¿A qué hora te estás acostando? Todos los días. Y todavía lo dice con orgullo la hermana. No, está bien. Pero que no pase de eso. No te puedes estar acostando a las 12, 1, porque luego el cuerpo te va a cobrar la factura. Necesitas descansar tus 8 horas normalmente. Y si no estás descansando, mañana más tarde te va a afectar. Eso es disciplina. Te vas a enfermar, por supuesto. La disciplina también tiene que comer, con comer bien, con hábitos sanos. Sí, entonces eso es disciplina. Entonces en la iglesia nosotros también tenemos que entender, no nos salvamos por eso, pero tenemos que tener ¿qué cosa? Disciplina. Para llegar a una meta tienes que tener disciplina. En el caso del deportista, su disciplina es bien estructurada. Y de los cristianos, por supuesto, si nosotros queremos cantar bien en el coro, los diáconos también cumplir bien su rol, los predicadores también cumplir su rol, y cada cual, ¿qué tiene que haber? Disciplina. Sin disciplina no podemos cumplir nuestras metas. No, esto no salvan, por esto no te salvas. Yo no estoy hablando que esto te salva. Ya hemos dicho que la salvación es por gracia. Pero si queremos en esta vida alcanzar algunas metas o desafíos, necesitamos ¿qué? Disciplina. Y si no eres una persona constante, disciplinada, difícilmente llegues a desarrollar cosas. ¿Está bien? Porque se necesita disciplina. Tercero, ¿qué más se necesita? Dice, sigamos a la siguiente. ¿Por qué labrador? Mire, ya hemos hablado. Primero, ¿de quién hablamos? Soldado. Segundo. Tercero. ¿Por qué labrador? Fíjese cómo va cambiando de... ¿Por qué labrador? Los tres, atleta, soldado, labrador. En el labrador hay una diferencia. Los dos hacen ejercicios casi, ¿no? El soldado y el atleta se parecen en alguna cosa por allí. Pero el labrador es diferente, es aquel que trabaja ¿dónde? En la tierra. Cultiva la tierra, tiene que despedregar, tiene que preparar el terreno. Luego tiene que tener la semilla, echar la semilla, tiene que abonar. Luego de abonar pasa un tiempo, tiene que cultivar. Sí, cuidar de la planta. Finalmente, pero llega la cosecha ese mismo día que planta y ya tiene fruto. ¿Qué tiene que pasar? Yo le he puesto aquí ¿qué cosa? De las dos figuras que he señalado, el labrador es el único que tiene que mirar arriba. Porque él puede hacer todo. Preparar el terreno, despedregar, limpiar, sembrar, abonar, cultivar. Pero si el tiempo es malo, cosecha, pierde. Es el único que mira hacia dónde. El labrador mira al cielo. Porque él es consciente que puede hacer todo el proceso bien. Pero si no hay la bendición de Dios, por más que se haya sacrificado, por más que haya abonado, por más que haya sembrado, por más que haya cultivado, por más que haya regado, pero si no está el milagro de Dios, la bendición de Dios, no va a cumplir. Dios nos llama también a hacer ¿qué cosa?
labradores. ¿A mirar a dónde? Andar por fe. ¿Tú sabes lo que es andar por fe? Es tener paciencia. ¿Estás entendiendo? Mira, pasa algo en la vida cristiana. Yo he visto a muchos. ¿Por qué a mí, Señor? Yo te sirvo, yo vengo a tu iglesia, yo ofrendo, participo, colaboro, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Me debería ir bien, todo bien, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué los resultados son no como tú esperas? Y entonces tú te desesperas porque Dios no está cumpliendo con su palabra. Tú dices, Dios no está cumpliendo conmigo, cumple con el de al lado, pero no conmigo. Te desanimas, te desesperas. Pero recuerda la figura del labrador. El labrador sabe que es un proceso, pero que al final debe esperar ¿qué cosa? El de arriba. Y yo te voy a decir esto mediante José. Usted sabe quién fue José. Un niño mimado. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Qué fue? Un niño mimado. Yo creo que cometió error el papá. Sí. ¿Era qué cosa? Mimado. ¿Por qué dice el pastor eso? Porque de todos los hermanos que eran como 11, el papá le compró una túnica de varios colores. Entonces es una túnica hermosa. ¿Por qué no se lo compró a todos? Porque el papá tenía a su hijo predilecto, preferido. ¿Quién era? José. Y que bien la pasaba con el amor de su papá, quien lo amaba y lo hacía relucir mejor que los demás. Así que Dios un día vio, va a trabajar con él, ¿no? Con su vida, porque Dios trata así con nosotros. Por medio de sus hermanos que lo odiaban, por supuesto los hermanos comenzaron a odiarle y decirle, no puede ser, papá ama a él, nosotros somos mayores, debería amarnos a nosotros. Entonces ya le tenían envidia. ¿Qué hicieron? Lo vamos a matar. Lo intentaron a matar, porque eso sería cuando uno envidia, entonces uno puede hasta matar. Cuando uno tiene celos puede hasta matar. ¿Has visto hombres celosos que terminan matando a quién? A la mujer, maltratándola. Y se hicieron con José, y el hermano mayor dijo, no vamos a matarlo, papá va a sufrir mucho. Mejor vamos a venderlo. Pasaban por ahí unos egipcios y se lo vendieron. De ahí, a través de sangre de animal, le hicieron creer a su papá de que algún animal se lo habrá llevado, pero está muerto. Entonces buscaron una solución. Y el niño mimado, ¿a dónde se fue? A vivir bien, a estar confort, a estar bien en el lugar, a darse unas vacaciones merecidas en Miami. ¿A dónde se fue ese hombre? Como esclavo. Fíjate, mira, de ser un hijo mimado, ¿a qué? A esclavo. Yo pregunto, ¿este niño mimado dejó de confiar en Dios? Dijo, Señor, ¿por qué me sucede esto? Se lamentaba de su vida, lloraba todos los días, subía sus TikTok, porque hay gente que sube TikTok de todo lo que ocurre. ¿Está triste? TikTok. ¿Le dejó el novio? Sí, su TikTok, suben ahí llorando. No, así pasa. Todas las penurias va contando allí. ¿Entiende? No hacen esas cosas hoy día. Inclusive gente profesional hace eso. Yo digo, exponiendo su vida privada. ¿Sabe qué están llamando la atención? Hasta mujeres que lloran en TikTok, abandonada. ¿Entiende? Entonces sucede que José no estaba así. Si usted ha leído bien Génesis, José dice que confiaba ¿en quién? A consecuencia de eso, todo lo que pasaba en esa casa era bendición, porque José confiaba y Dios bendecía a Potifar y a su familia. Parece que la cosa le estaba yendo bien. Pero así es la vida. Desafortunadamente, la mujer de Potifar se enamoró porque José ya tenía ya estaba creciendo. Entonces quiso acostarse con él. José, ¿a quién miraba? Arriba. Confiaba en Dios. No quiso. La mujer lo culpó de que quería violarle, forzarla. ¿Sabe lo que hizo la mujer? Lo acusó y lo mandaron a la cárcel. ¿Terrible o no terrible?
José estaría preocupado, ¿por qué estoy así? ¿Por qué sufro? Estaría llorando y lamentando como mujeres cuando le deja esposo o esposa, se ponen a lamentar, a tomar por ella, ¿por qué estás tomando? No seas tonto, pues. Estás tomando por ella, está con uno, tú tomando. Ah, no, si me sacan la vuelta a mí, yo también le saco la vuelta. Es perjudicarte, hermano, eso es pensar mal. ¿José hizo eso? Ah, ¿dónde está ese Dios? Toda mi vida desde niño he sufrido, ¿dónde está ese Dios? No, la Biblia dice que aún en la cárcel, José, ¿qué hacía? Confiaba en Dios. No se lamentaba, no renegaba. Y usted sabe la historia, al final, él interpreta los sueños del faraón y llega a ser rey. Luego se encuentra con sus hermanos y él los perdona y dice, tranquilo hermanos, esto fue el propósito ¿de quién? De Dios. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Hermano, si aún hay cosas que tú le has pedido a Dios y no recibes una respuesta, aparentemente las cosas no te salen como tú has pensado, no te desesperes. Hermano, hermana, no desmayes. Querido joven, no pienses que Dios no se ha olvidado de ti. Lo que tú tienes que pensar, que Dios está en tu proceso, que Dios está contigo, que Él no te va a abandonar, que tarde o temprano tú verás ¿qué cosa? La bendición de Dios en tu vida, pero no reniegues de aquel que es tu Salvador y lo dio todo por ti. Él está tratando con tu vida, Él sabe el momento exacto en la cual tú vas a surgir. Así que tranquilo, estás en el proceso, ¿entiendes? ¿Estás comprendiendo ahora? Es el proceso de Dios. Pero por favor, tienes que estar como soldado. Tienes que ser, ¿qué cosa? Atleta. Tienes que ser labrador. Tienes que entender esto. Y a veces nosotros nos quebramos y nos vamos y renunciamos. ¿Entiendes? No, hermano, Dios te está hablando que hay un proceso. No es para tu salvación, es un proceso porque Dios tiene algo mejor para ¿quién? Para ti, hermano, no reniegues. La Biblia es muestra de que Dios tiene un proceso, que Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Hermano, muestras de la Biblia, te puedo mostrar con mi vida también, pero no me gusta hablar mucho de mí. ¿Entiendes? Pero Dios tiene un propósito. Yo fui pastor adventista, ustedes saben. Siempre les he contado. Ganaba muy bien. ¿Entiendes? Económicamente bien. Pero como José también me sacaron. Y Dios trató conmigo. Desde que yo estoy en esto, yo te puedo decir, en mi último libro lo escribo, cuando hablo del obrero digno de su salario. Es el último libro que escribí, ahí está el obrero digno de su salario. Yo te puedo dar toda la certeza de que Dios no ha faltado en mi vida, ni económicamente, ¿me entiendes? Porque Dios siempre ha estado ¿qué? Conmigo. Amén. Así que entiende el propósito de Dios, persevera, no estés haciendo cosas negativas, ¿entiendes? Tienes que estar en el proceso de Dios, tienes que estar tú como soldado, como atleta, como obrero. ¿Entendiste, hermano, la lección? Lo que Pablo quiere transmitirle a Timoteo. Ojalá que sí, que tú puedas hacer tuya estas palabras que Pablo escribe a Timoteo, porque no tenemos por qué estar sufriendo en la vida cristiana, regodeándonos en el sufrimiento, lamentándonos, victimizándonos, que nos va mal, que el otro. No, aunque tú no te estés yendo bien, tú entiendes que estás en el proceso de Dios, que Dios está puliéndote, que Dios está trabajando contigo, que tarde o temprano tú estarás donde Dios quiere que estés. Aplausos para el Señor. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Dios está contigo. Persevera en la fe. ¿Entiende? Persevera en la fe. Yo recuerdo cuando vine la primera vez a este país. Me tocó. Yo no conocía a Jorge, pero ahora sé que Jorge tiene una empresa de construcción, ¿no? Si no, le hubiera pedido trabajo. O al pastor Huerta. Gracias a Dios no le pedí trabajo a ninguno de ellos.
sino que Dios, ¿qué hace? Dios tiene su manera de tratar ¿con quién? Con ustedes, con uno, ¿entiende? Dios trata con cada uno, pero no hagas lo que hizo. ¿Sabes lo que hizo la mujer de Abraham y Abraham? Quiso ayudarle a Dios. ¿Dios le había prometido? ¿Qué le había prometido a Abraham? Un hijo. Sí, le prometió. Pero el viejo ya no daba, la vieja tampoco. Dice que ya no podía dar ¿a qué? A luz. Y entonces los dos humanamente hablaron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a ayudarle a Dios. Y Abraham pues escuchó a su mujer, ¿cómo le podemos ayudar a Dios? Mira, tú tienes a tu esclava, ella es jovencita, 60, 90, era una mujerota, me imagino, ¿no? Agar. Entonces la mujer le dijo, mira, ¿sabes qué? Necesitamos un hijo, acuéstate con ella. Abraham, mandado, obediente, dice, no hay problema, no problema, y se acuesta. ¿Y le hace qué cosa? Un hijo. ¿Está ayudándole a quién? A Dios. Pero ese no fue el plan de Dios, porque Dios le había prometido un hijo. Y a veces nosotros nos queremos adelantar y hacer cosas de las cuales Dios nos ha dicho que hagamos y lo hacemos. Y luego terminamos como Abraham. Tiene un proceso. ¿José llegó a ser faraón de la noche a la mañana? Proceso. Yo te pregunto, y con eso termino, David, el rey David. Un día Dios le dice al profeta, visita a la casa de Isaí, porque hay uno de ellos que yo lo he llamado. Entonces el profeta fue, y bueno, Isaí presentó a sus hijos, a los mayores más inteligentes, ¿no? Y el profeta, este es, no, el Señor decía, no, ese no es. El segundo le decía, mira que este es así, sabe hacer esto, lo otro, no, tampoco es ese. El tercero, sale el tercero de fila, también fuerte, fortachón, mira, este puede ser, este es bueno. No, a ese no lo ha llamado el Señor. Y terminó todos los hijos, y no tienes algún hijo más, no había nadie más. Y se acuerda, no, si tengo un hijo que está en el campo, pero es el pastor de ovejas, es chiquitito todavía, no tiene fuerzas. ¿Cómo se llama? David, va, llámelo. Y a ese chiquitín, debilucho y todo, el profeta le pone las manos y lo llamó para hacer ¿qué cosa? Rey. Ahora te pregunto, ¿fue rey inmediatamente? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Si tú estudias bien la historia, tuvo que pasar peripecias, vivir en el desierto con hombres forasteros. No es que no le llegó la bendición de la noche a la mañana, pero fue la promesa de Dios. Entonces, ¿qué está? Es el proceso, vive tu proceso. No esperes tener las cosas inmediatamente, porque ese es el error nuestro. Queremos todo. Pensamos que Dios es como la lámpara de Aladino, ¿no? Señor, quiero una mujer, frota, que parezca en este momento. No va a pasar así. Quiero un hombre, Señor, ya me estoy pasando el tren. Ya hay mujeres que ya se llaman desesperadas, ¿no? Ya señora, cualquiera, no importa ya. ¿Entiende? No, hermanos, tienes que tener ¿qué cosa? Esperar el proceso. Querido joven, hermano, hermana, esperemos el proceso, pero confiemos en Dios, que Él es fiel para darte lo que Él ha prometido. La vida cristiana es hermosa, pero es hermosa cuando tú confías en Él, cuando tú perseveras, cuando tú esperas, cuando tú confías. Pero para eso tienes que respetar el proceso. Ser soldado, ¿qué más? Labrador. Y finalmente, claro, obrero. ¿En qué hora es? Yo creo que ya terminé, ¿no? Sí. Yo terminé la última. Vamos a obrero, ¿sí? Vamos acá. No, hermano, yo ya... I am tired. Ok. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios nos llama a presentarnos como ¿qué? Como obrero. Un obrero ya es alguien que sabe su trabajo, ¿entiendes? ¿Qué sabe? Su trabajo. Yo le encargo al obrero, él ya sabe lo que tiene que hacer. Ese es el obrero en el Nuevo Testamento. Está hablando de un hombre que presenta, por ejemplo, se le manda a hacer una mesa, un púlpito.
Él ya sabe cómo agarrar el martillo, los clavos, sabe cómo hacer la medida. Ese es un obrero. Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué cosa? Obreros, que sepamos nosotros hacer, ¿qué cosa? Dice que trace bien la palabra de Dios, que sea, ¿qué cosa? Experto, que sepa cómo trazar, cómo enseñar, ¿entiende? Eso es un obrero. Lo mismo en la música, en cualquier campo que ustedes tengan, tienen que dominar ese campo, presentar bien su trabajo, no un trabajo mal hecho, ¿entiendes? Por eso dice, un obrero, ¿qué cosa? Aprobado. ¿Qué es un obrero aprobado? Que sepa hacer su trabajo, que su trabajo Dios lo mire y dice, good, sí, very good, diga Dios, ¿no? Buen trabajo. Esa es nuestra meta, saber qué cosa presentar nuestro trabajo. Yo les presenté mi trabajo a ustedes el día miércoles. ¿Qué les pareció a propósito? Nadie me dijo nada. ¿Good o no good? ¿Sí? No estuvo seguramente, ¿no? Entonces es eso, saber hacer qué cosa, nuestro trabajo. Pero para eso tienes tú que pasar todo ese proceso que te he indicado, ¿entiendes? Y presentarás un buen. Hermano, Dios nos llama para allá. No quiero terminar esto sin hacer un llamado. ¿Cuántos creen que Dios les ha hablado, sienten que Dios les ha hablado y que Dios los llama a una visión mejor, hermanos? Dios te llama a una visión más amplia, más grande. ¿Tú estás pensando que Dios te llama para algo chiquitito? No. Dios no, a los cristianos, nosotros hemos sido mediocres porque hemos pensado que Dios nos llama ¿para qué? Para cosas pequeñas. Dios no te llama a ti para cosas pequeñas. Eso es para Michael Jackson. Dios te llama a ti para cosas, ¿qué cosa? Cosas más grandes. ¿Por qué los cristianos no hemos avanzado? Porque nosotros no le creemos a lo que está escrito. Dios nos llama para cosas grandes. Hermano, esto tiene que ser una iglesia que crezca, que tenga un instituto, ¿entiendes? Que esté asociado a iglesias norteamericanas, que esta iglesia crezca, que vengan más personas. Un ministerio mucho más grande. Dios nos llama para cosas grandes. Y Dios te llama a ti. Pero necesitas, ¿qué cosa? Prepararte. El soldado se prepara para la guerra. El atleta se disciplina para ganar el premio. Y el que trabaja en el campo, el labrador persevera con fe. Ponte de pie si Dios te ha hablado y dile al Señor, aquí te entrego mi corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Yo espero que el Espíritu Santo haya trabajado en sus vidas con la palabra y ustedes tomen estas cosas bien en serio. Espero no haber perdido mi tiempo, espero haber llegado en terreno bueno. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que tomes estas palabras como del Señor para ti. Vamos a orar. Señor, volvemos a contactarnos contigo por la fe en Jesucristo. Te damos las gracias y la honra y la gloria por estos consejos tan pertinentes, porque en primer lugar nos dices que debemos crecer en la gracia, que en esta vida debemos vivir por gracia. Debemos saber que tú conduces nuestra vida, no porque seamos los más perfectos o los mejores hombres del mundo, sino porque nos has aceptado por tu pura gracia. En tu gracia nos has perdonado. En tu gracia nos has llamado para predicar tu palabra. No lo merecemos. Ninguno de nosotros debería estar predicando. Somos indignos. Tú eres digno. Tu sangre de tu Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Creemos en esa gracia. Permite que lo estudiemos. Permite que podamos entender la profundidad de la gracia divina, de la gracia tuya. Ahora, Señor, también entramos a un campo de guerra donde el enemigo quiere apartarnos de la verdad, donde el enemigo quiere desviarnos del camino. Que en esta noche, Señor, podamos estar enfocados en nuestro compromiso, que es la predicación del Evangelio. Acompáñanos, Señor, en ese compromiso, que nunca nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, que miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. También nos llamas a ser como atletas, a ser disciplinados, a sacar un tiempo para la oración, a sacar un tiempo para estudiar tu palabra. Nos llamas, Señor, a prepararnos. Enséñanos, Señor, tu palabra, tu verdad. Y finalmente nos llamas a ser perseverantes, a esperar de ti, que tarde o temprano tú te revelarás a nuestras vidas de manera maravillosa y nuestros sueños se cumplirán.
Señor, bendice a los jóvenes, bendice a la iglesia que está presente en este lugar. Que nos apropiemos hoy día y siempre de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado esta noche. Quédate con nosotros. Sigue acompañándonos en el resto del culto, que te lo rendimos con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias.